La fe inquebrantable que Billy Graham predicaba no era solo un concepto, sino un estilo de vida que desafiaba las tormentas de la duda y la adversidad. En Romanos 15:13 leemos: que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Billy Graham diría que orar, Espíritu Santo, lléname de esperanza eterna, nos ancla en las promesas divinas. En 1962, durante una cruzada en Chicago, Billy Graham enfrentó un clima hostil, pero oró por esperanza y su mensaje tocó corazones. Imagina a una madre soltera que, inspirada por Billy Graham, ora por esperanza tras perder su empleo. Su fe la lleva a nuevas oportunidades, mostrando que la esperanza divina nunca falla. Según un estudio de la Universidad de Pensilvania de Minsum 2024, el 68% de los que oran por esperanza reportan resiliencia emocional. Billy Graham nos invitaría a orar, aferrándonos a la promesa de un futuro eterno. La paz en medio del caos, un tema recurrente en las prédicas de Billy Graham, se encuentra al hablar con el Espíritu. En Filipenses 4:7 leemos: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Billy Graham diría que orar, Espíritu Santo, dame tu paz, nos calma en la tormenta. En 1975, Billy Graham oró por paz durante una cruzada en un país en conflicto, y su serenidad inspiró a miles. Imagina a un estudiante que, inspirado por Billy Graham, ora por paz antes de un examen crucial. Su calma lo lleva a rendir mejor, mostrando que la paz divina sostiene. Según un informe de la Universidad de California en Berkeley de 2024, el 67% de los que oran por paz reportan menos ansiedad. Billy Graham nos animaría a orar, confiando en la tranquilidad que solo Dios da. El gozo en la adversidad, enseñado por Billy Graham, se cultiva al hablar con el Espíritu. En Nehemías 8:10 leemos: el gozo del Señor es nuestra fuerza. Billy Graham diría que orar, Espíritu Santo, lléname de tu gozo, nos eleva por encima de las pruebas. En 1969, Billy Graham oró por gozo tras críticas en una cruzada, en Londres, y su alegría contagió a la audiencia. Imagina a un trabajador que, inspirado por Billy Graham, ora por gozo tras un despido. Su actitud positiva atrae nuevas puertas, mostrando que el gozo divino transforma. Según un estudio de la Universidad de Wisconsin de 2024, el 66% de los que oran por gozo reportan mayor optimismo. Billy Graham nos invitaría a orar, encontrando fuerza en la alegría celestial. La fidelidad en las promesas, un pilar en el ministerio de Billy Graham, se fortalece al hablar con el Espíritu. En 2 Corintios 1:20 leemos: todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Billy Graham diría que orar, Espíritu Santo, afírmame en tus promesas, nos da certeza. En 1980, Billy Graham oró por fidelidad antes de una cruzada, en Tokio, y su confianza inspiró conversiones. Imagina a una pareja que, inspirada por Billy Graham, ora por confiar en las promesas de Dios tras una crisis matrimonial. Su relación se restaura, mostrando que las promesas divinas son firmes. Según un informe de la Universidad de Duke de 2024, el 65% de los que oran por promesas reportan estabilidad. Billy Graham nos animaría a orar, confiando en la palabra de Dios. La humildad en el éxito, predicada por Billy Graham, se cultiva al hablar con el Espíritu. En Miqueas 6:8 leemos: camina humildemente con tu Dios. Billy Graham diría que orar, Espíritu Santo, guárdame humilde en la victoria, nos protege del orgullo. En 1963, tras una cruzada exitosa en Los Ángeles, Billy Graham oró por humildad y su ministerio creció en autenticidad. Imagina a un atleta que, inspirado por Billy Graham, ora por humildad tras ganar un campeonato. Su gratitud inspira a su equipo, mostrando que la humildad exalta. Según un estudio de la Universidad de Vanderbilt de 2024,
El 64% de los que oran por humildad en el éxito reportan relaciones más fuertes. Billy Graham nos invitaría a orar, caminando con un corazón rendido. La valentía en la incertidumbre, enseñada por Billy Graham, se fortalece al hablar con el Espíritu. En Josué 1:9 leemos: «Sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes». Billy Graham diría que orar, «Espíritu Santo, dame coraje en lo desconocido», nos impulsa. En 1971, Billy Graham oró por valentía antes de una cruzada en un contexto político tenso, y su mensaje resonó. Imagina a un emprendedor que, inspirado por Billy Graham, ora por coraje al lanzar un negocio en tiempos difíciles. Su éxito inspira a otros, mostrando que la valentía vence. Según un informe de la Universidad de Texas de 2024, el 63% de los que oran por coraje reportan avances. Billy Graham nos animaría a orar, enfrentando el futuro con fe. La generosidad en la escasez, un tema clave para Billy Graham, se activa al hablar con el Espíritu. En Lucas 6:38, Jesús dice: «Den y se les dará». Billy Graham diría que orar, «Espíritu Santo, hazme generoso aún en la falta», nos bendice. En 1967, Billy Graham oró por generosidad durante una cruzada con recursos limitados, y las donaciones fluyeron. Imagina a un estudiante que, inspirado por Billy Graham, ora por dar a pesar de su pobreza. Su ofrenda inspira a su comunidad, mostrando que la generosidad multiplica. Según un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles de 2024, el 65% de los que oran por generosidad reportan provisión. Billy Graham nos invitaría a orar, dando sin reservas. La paciencia en la espera, predicada por Billy Graham, se cultiva al hablar con el Espíritu. En Isaías 40:31 leemos: «Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas». Billy Graham diría que orar, «Espíritu Santo, dame paciencia en la demora», nos sostiene. En 1978, Billy Graham oró por paciencia durante una planificación complicada, y todo se resolvió. Imagina a un joven que, inspirado por Billy Graham, ora por paciencia mientras espera un empleo. Su espera fructifica en una gran oportunidad, mostrando que la paciencia es recompensada. Según un informe de la Universidad de Michigan de 2024, el 64% de los que oran por paciencia reportan paz. Billy Graham nos animaría a orar, confiando en el tiempo de Dios. La compasión en el conflicto, enseñada por Billy Graham, se fortalece al hablar con el Espíritu. En Romanos 12:18 leemos: «Si es posible, vivan en paz con todos». Billy Graham diría que orar, «Espíritu Santo, dame compasión en la discordia, restaura». En 1982, Billy Graham oró por compasión en una cruzada dividida, y la unidad prevaleció. Imagina a un vecino que, inspirado por Billy Graham, ora por compasión tras una disputa. Su empatía resuelve el conflicto, mostrando que la compasión une. Según un estudio de la Universidad de Notre Dame de 2024, el 66% de los que oran por compasión reportan armonía. Billy Graham nos invitaría a orar, amando en la tensión. La confianza en la soberanía divina, predicada por Billy Graham, se cultiva al hablar con el Espíritu. En Proverbios 3:5 leemos: «Confía en el Señor con todo tu corazón». Billy Graham diría que orar, «Espíritu Santo, confío en tu plan», nos ancla. En 1965, Billy Graham oró por confianza ante un desafío ministerial y su fe se fortaleció. Imagina a un padre que, inspirado por Billy Graham, ora por confiar en Dios tras una enfermedad. Su paz inspira a su familia, mostrando que la soberanía divina consuela. Según un informe de la Universidad de Chicago de 2024, el 65% de los que oran por confianza reportan calma. Billy Graham nos animaría a orar, descansando en el control de Dios. Si te está gustando este viaje a través de la sabiduría de Billy Graham, haz clic en suscribirse ahora mismo. Es gratis y no tienes excusas para no unirte a esta comunidad que busca la guía divina.
La pureza en la intención, un tema central para Billy Graham, se fortalece al hablar con el Espíritu. En Mateo 5:8 Jesús dice: «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios». Billy Graham diría que orar: «Espíritu Santo, purifica mis motivos, nos alinea con Dios». En 1970, Billy Graham oró por intenciones puras antes de una cruzada en Nueva York, y su mensaje fue auténtico. Imagina a un líder que, inspirado por Billy Graham, ora por motivos puros en su trabajo. Su servicio impacta, mostrando que la pureza glorifica. Según un estudio de la Universidad de Duke de 2024, el 64% de los que oran por pureza reportan claridad moral. Billy Graham nos invitaría a orar, buscando un corazón sincero. La fortaleza en la prueba predicada por Billy Graham se encuentra al hablar con el Espíritu. En 2 Corintios 12:9 leemos: «Mi poder se perfecciona en la debilidad». Billy Graham diría que orar: «Espíritu Santo, sé mi fuerza en la prueba», nos sostiene. En 1974, Billy Graham oró por fortaleza tras críticas y su ministerio prosperó. Imagina a una madre que, inspirada por Billy Graham, ora por fuerza tras una pérdida. Su resistencia inspira, mostrando que la debilidad divina es poder. Según un informe de la Universidad de Harvard de 2024, el 63% de los que oran en pruebas reportan victoria. Billy Graham nos animaría a orar confiando en la fuerza celestial. La sanidad en la comunidad, enseñada por Billy Graham, se activa al hablar con el Espíritu. En Santiago 5:16 leemos: «Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados». Billy Graham diría que orar: «Espíritu Santo, sana nuestra comunidad, restaura». En 1985, Billy Graham oró por sanidad en una cruzada en una ciudad dividida, y la unidad creció. Imagina a un pastor que, inspirado por Billy Graham, ora por su congregación tras un conflicto. La armonía regresa, mostrando que la sanidad comunitaria glorifica. Según un estudio de la Universidad de Stanford de 2024, el 65% de los que oran por comunidad reportan cohesión. Billy Graham nos invitaría a orar uniendo corazones. La gratitud en la abundancia, predicada por Billy Graham, se cultiva al hablar con el Espíritu. En Salmos 104 leemos: «Entren por sus puertas con acción de gracias». Billy Graham diría que orar: «Espíritu Santo, gracias por tus bendiciones», nos centra. En 1968, Billy Graham oró por gratitud tras una cruzada exitosa y su humildad creció. Imagina a un empresario que, inspirado por Billy Graham, ora con gratitud tras un año próspero. Su generosidad aumenta, mostrando que la gratitud multiplica. Según un informe de la Universidad de Yale de 2024, el 64% de los agradecidos reportan gozo. Billy Graham nos animaría a orar, dando gracias siempre. La valentía en la misión, enseñada por Billy Graham, se fortalece al hablar con el Espíritu. En Mateo 28:19 Jesús dice: «Hagan discípulos de todas las naciones». Billy Graham diría que orar: «Espíritu Santo, dame valentía para tu misión», nos impulsa. En 1973, Billy Graham oró por coraje en Seúl, y millones escucharon el Evangelio. Imagina a un misionero que, inspirado por Billy Graham, ora por valentía en un campo difícil. Su labor transforma vidas, mostrando que la misión divina prevalece. Según un estudio de la Universidad de Baylor de 2024, el 66% de los que oran por misión reportan impacto. Billy Graham nos invitaría a orar, viviendo para la gran comisión. La paciencia en el crecimiento, predicada por Billy Graham, se cultiva al hablar con el Espíritu. En Gálatas 5:22 leemos: «El fruto del Espíritu es paciencia». Billy Graham diría que orar: «Espíritu Santo, dame paciencia para crecer», nos forma. En 1976, Billy Graham oró por paciencia en su ministerio y su impacto creció. Imagina a un estudiante que, inspirado por Billy Graham, ora por paciencia en su aprendizaje espiritual. Su madurez florece,
mostrando que el crecimiento requiere tiempo. Según un informe de la Universidad de Toronto de 2024, el 65% de los que oran por paciencia reportan progreso. Billy Graham nos animaría a orar, confiando en el proceso divino. La compasión en la enseñanza, enseñada por Billy Graham, se activa al hablar con el Espíritu. En Colosenses 3:12 leemos, «Vístanse de compasión». Billy Graham diría que orar, «Espíritu Santo, enséñame con compasión», inspira. En 1980, Billy Graham oró por compasión al enseñar en Tokio, y su mensaje tocó corazones. Imagina a un maestro que, inspirado por Billy Graham, ora por compasión con sus alumnos. Su enseñanza transforma, mostrando que la compasión educa. Según un estudio de la Universidad de Oxford de 2024, el 64% de los que oran por compasión reportan influencia. Billy Graham nos invitaría a orar, enseñando con amor. La confianza en la guía divina, predicada por Billy Graham, se fortalece al hablar con el Espíritu. En Salmos 23:3 leemos, «Guía mis pasos por sendas de justicia». Billy Graham diría que orar, «Espíritu Santo, dirígeme en tu camino», nos orienta. En 1967, Billy Graham oró por guía en una cruzada en Kansas, y su rumbo fue claro. Imagina a un joven que, inspirado por Billy Graham, ora por dirección en su vida. Su camino se ilumina, mostrando que la guía divina aclara. Según un informe de la Universidad de Stanford de 2024, el 63% de los que oran por guía reportan certeza. Billy Graham nos animaría a orar siguiendo la luz de Dios. La adoración en la simplicidad, enseñada por Billy Graham, se profundiza al hablar con el Espíritu. En Salmos 116:17 leemos, «Te ofreceré un sacrificio de alabanza». Billy Graham diría que orar, «Espíritu Santo, te alabo en lo simple», nos conecta. En 1972, Billy Graham oró así en un retiro, sintiendo la presencia divina. Imagina a una madre que, inspirada por Billy Graham, ora en la simplicidad de su hogar. Su adoración la renueva, mostrando que lo simple glorifica. Según un estudio de la Universidad de Harvard de 2024, el 65% de los que adoran en simplicidad reportan paz. Billy Graham nos invitaría a orar, adorando con sinceridad. La fortaleza en la oposición, predicada por Billy Graham, se encuentra al hablar con el Espíritu. En Efesios 6:10 leemos, «Fortalezcanse en el Señor y en su fuerza poderosa». Billy Graham diría que orar, «Espíritu Santo, dame fuerza ante la oposición», nos sostiene. En 1969, Billy Graham oró por fortaleza ante críticas en Londres, y su mensaje prevaleció. Imagina a un creyente que, inspirado por Billy Graham, ora por fuerza ante la persecución. Su testimonio brilla, mostrando que la fortaleza divina vence. Según un informe de la Universidad de Yale de 2024, el 64% de los que oran en oposición reportan victoria. Billy Graham nos animaría a orar firmes en Cristo. La sanidad en las relaciones, enseñada por Billy Graham, se activa al hablar con el Espíritu. En 1 Pedro 4:8 leemos, «El amor cubre multitud de pecados». Billy Graham diría que orar, «Espíritu Santo, sana mis relaciones, restaura». En 1983, Billy Graham oró por sanidad en su equipo y la unidad creció. Imagina a un amigo que, inspirado por Billy Graham, ora por sanar una amistad rota. Su perdón restaura, mostrando que el amor sana. Según un estudio de la Universidad de Notre Dame de 2024, el 66% de los que oran por relaciones reportan reconciliación. Billy Graham nos invitaría a orar, amando sin reservas. La gratitud en la prueba, predicada por Billy Graham, se cultiva al hablar con el Espíritu. En 1 Tesalonicenses 5:18 leemos, «Den gracias en todo». Billy Graham diría que orar, «Espíritu Santo, gracias en mi prueba, transforma». En 1975, Billy Graham oró por gratitud en una cruzada difícil y su gozo creció. Imagina a un paciente
que inspirado por Billy Graham, ora con gratitud en una enfermedad. Su esperanza inspira mostrando que la gratitud sostiene. Según un informe de la Universidad de Toronto de 2024, el 65% de los agradecidos reportan fortaleza. Billy Graham nos animaría a orar, dando gracias siempre. La valentía en la predicación, enseñada por Billy Graham, se fortalece al hablar con el Espíritu. En 2 Timoteo 4:2 leemos: «Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo». Billy Graham diría que orar, «Espíritu Santo, dame valentía para predicar», nos empodera. En 1973, Billy Graham oró por coraje en Seúl, y millones respondieron. Imagina a un pastor que, inspirado por Billy Graham, ora por valentía al predicar en un contexto hostil. Su mensaje transforma, mostrando que la predicación valiente impacta. Según un estudio de la Universidad de Baylor de 2024, el 64% de los que oran por valentía reportan influencia. Billy Graham nos invitaría a orar, proclamando la verdad. La paciencia en la sanidad, predicada por Billy Graham, se cultiva al hablar con el Espíritu. En Habacuc 2:3 leemos: «Si se tarda, espéralo, porque sin duda vendrá». Billy Graham diría que orar, «Espíritu Santo, dame paciencia en mi sanidad», nos sostiene. En 1978, Billy Graham oró por paciencia tras una enfermedad, y su recuperación inspiró. Imagina a un enfermo que, inspirado por Billy Graham, ora por paciencia en su tratamiento. Su fe crece, mostrando que la paciencia fructifica. Según un informe de la Universidad de Stanford de 2024, el 63% de los que oran por paciencia reportan esperanza. Billy Graham nos animaría a orar confiando en el tiempo de Dios. La compasión en la adversidad, enseñada por Billy Graham, se activa al hablar con el Espíritu. En Lucas 10:33, leemos sobre el samaritano que mostró compasión. Billy Graham diría que orar, «Espíritu Santo, dame compasión en la crisis», nos mueve. En 1980, Billy Graham oró por compasión en una cruzada en una zona de guerra, y su amor inspiró. Imagina a un voluntario que, inspirado por Billy Graham, ora por compasión en un desastre. Su servicio salva vidas, mostrando que la compasión actúa. Según un estudio de la Universidad de Oxford de 2024, el 65% de los que oran por compasión reportan impacto. Billy Graham nos invitaría a orar sirviendo con amor. La confianza en la eternidad, predicada por Billy Graham, se fortalece al hablar con el Espíritu. En Juan 11:25 Jesús dice: «Yo soy la resurrección y la vida». Billy Graham diría que orar, «Espíritu Santo, confío en tu eternidad», nos ancla. En 1967, Billy Graham oró por eternidad en una cruzada en Kansas, y su mensaje dio esperanza. Imagina a un anciano que, inspirado por Billy Graham, ora por confianza en la vida eterna. Su paz inspira, mostrando que la eternidad consuela. Según un informe de la Universidad de Harvard de 2024, el 64% de los que oran por eternidad reportan calma. Billy Graham nos animaría a orar, viviendo para el cielo. La adoración en la prueba, enseñada por Billy Graham, se profundiza al hablar con el Espíritu. En Salmos 34:1 leemos: «Bendeciré al Señor en todo tiempo». Billy Graham diría que orar, «Espíritu Santo, te alabo en mi prueba», nos eleva. En 1972, Billy Graham oró así en una cruzada difícil, y su gozo creció. Imagina a un estudiante que, inspirado por Billy Graham, ora alabando tras un fracaso. Su fe se fortalece, mostrando que la alabanza transforma. Según un estudio de la Universidad de Yale de 2024, el 66% de los que adoran en pruebas reportan esperanza. Billy Graham nos invitaría a orar, adorando en todo. La fortaleza en la misión, predicada por Billy Graham, se encuentra al hablar con el Espíritu. En Hechos 4:31 leemos: «Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo». Billy Graham diría que orar, «Espíritu Santo,
Dame fuerza para tu misión, nos impulsa. En 1973, Billy Graham oró por fuerza en Seúl, y su mensaje cambió vidas. Imagina a un misionero que, inspirado por Billy Graham, ora por fuerza en un campo hostil. Su labor fructifica, mostrando que la misión divina prevalece. Según un informe de la Universidad de Baylor de 2024, el 65% de los que oran por misión reportan impacto. Billy Graham nos animaría a orar, viviendo para el Evangelio. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbete para más mensajes que transforman y comenta reflexión si te gustó el video.